siempre, gracias a todos por participar, a André por armar esta presentación. La idea es que nos cuente un poco del planillaje. Bueno, ya armó toda la presentación y vemos si da y hay quórum para seguir haciendo un curso un poquito más extensivo. Lo continuaremos otros días. Así que, como siempre, saben que lo estamos grabando, así que cualquier cosa después me pueden pedir la grabación o quizás lo subimos a YouTube. Te dejo la palabra, André, mi silencio yo también, así no te meto ruido. Bueno, primero, buenas tardes. Le pido disculpas a los que ya saben planillar, porque voy a empezar desde casi lo más básico, así que tengan un poquito de paciencia hasta que voy adelantando un poco. Voy a compartir un minutito la pantalla con un PowerPoint, y mientras tanto voy explicando algunas cosas. Para los que recién empiezan, el planillero o el anotador tiene casi la misma función, esperen que ahí avanzó, tiene casi la misma importancia que cualquier otro jugador dentro de la cancha. Por eso está dentro, cuando ustedes ven las reglas oficiales del béisbol, van a encontrar que el último capítulo está referido a las obligaciones y al trabajo que tiene que hacer un anotador oficial. ¿Sí? Lo van a encontrar en el capítulo 9, todo lo que está referido al anotador. ¿Qué hace el anotador oficial o el anotador oficial? Es la persona que está encargada de registrar el partido con la mayor cantidad de detalles posibles a medida que va sucediendo el partido. Por eso es importante que el planillero esté atento todo el tiempo al partido, no tomando mate, no charlando con el que está al lado, ¿sí? Se lo considera oficial de la liga, ya que el umpire se apoya en el registro del anotador para tomar determinadas decisiones y consulta datos del partido. Por ser oficial, no puede tomar partido por ninguno de los equipos y tiene que evitar hacer comentarios a menos que su opinión sea requerida por el umpire o los comisarios técnicos. Puede proporcionar datos de la anotación cuando se le pregunta, pero no en cualquier momento, sino cuando el transcurso del partido le permita distraerse de su labor para poder responder. A veces hay jugadas que son muy ajustadas y es necesario anotar con mucho detalle y justo todo el mundo viene a preguntar en ese momento, ¿cuánto vamos? ¿Qué inning es? Entonces hay que darle tiempo al planillero que termine de anotar y en algún momento pueda responder las preguntas. No es que sea mal educado, sino que necesita su tiempo para poder anotar. ¿Dónde se ubica el planillero? Nunca puede estar en el logout, ¿sí? Por esta razón, porque como es un oficial de la liga y no puede tomar partido por ningún equipo, necesita estar en un lugar específico. Tiene que ser puntual, respetuoso dentro y fuera del partido, siempre tiene que tener a mano las reglas oficiales y estar dispuesto a cumplirlas. Antes de comenzar el partido debe completar la planilla de anotación con todos los datos necesarios. Para eso tiene que contar con tiempo antes los line-ups de los equipos. Recomiendan siempre que sea con 25 minutos más o menos antes del partido, pero eso depende de la categoría y depende de la costumbre de los umpires. A veces no permiten repartir los line-ups antes de tiempo, antes de estar ellos en la cancha, entonces a veces se demora la toma de los datos de los jugadores de los equipos. Debe transcribir lo que sucede en el partido sin importar los lazos de unión, familiaridad o amistad, y asentar en la hoja todo lo ocurrido durante el partido. ¿Cómo? Pensé que me habían hablado, perdón. Asentar en la hoja todo lo sucedido en el partido en el momento preciso. El anotador oficial es la única autoridad para adoptar las decisiones que impliquen juicio o apreciación. Esto es importante en el planillero, que es el juicio o la apreciación. ¿Por qué? Porque las jugadas se anotan de acuerdo a la percepción que tiene el planillero. A veces uno tiene que decidir si lo que está anotando es un error o es un hit, o qué hubiera pasado si la jugada hubiera continuado. Entonces, el juicio de valor que tiene el planillero es muy importante. Y tiene que decidir a base de las reglas oficiales. Muchas veces uno se apoya en el beneficio de la duda, ¿sí? No es lo mismo hacer un planillaje de los chicos, por ejemplo, de U10
o de U12 que hacer un planillaje de A1. ¿Sí? Uno a veces el beneficio de la duda se lo tiene que dar a, por ejemplo, si uno está en la duda de anotar un hit o anotar un error, en una categoría menor o en chicos que está aprendiendo, tiene que dar el beneficio de la duda, y en ese caso uno anota un hit en lugar de anotar un error. ¿A qué me refiero con esto? Es porque hay jugadas en las que uno tiene que tener en cuenta que, que para determinada jugada dentro del partido es necesario hacer un esfuerzo. Si, por ejemplo, si hay un jugador parado en la primera base y recibe una pelota y esa pelota se le escapa, hay que mirar y prestar atención cuál hubiera sido el esfuerzo ordinario que hubiera realizado ese jugador para poder atrapar esa pelota. De acuerdo a ese esfuerzo y a lo que uno considera dentro de esa categoría, se anota como un error o se anota como, o sea, se puede anotar como un error del receptor o un error del que lo tira. No sé si estoy siendo claro o estoy haciendo líos. Cualquier cosa ustedes me paran si lo que yo explico no está claro, o me escriben, así lo voy parando. ¿Sí? Sí, me olvidé de hacer esa aclaración. Si alguien necesita hacer alguna una consulta, se desmutea, la hace o la pueden dejar en el chat, ¿sí? Después la vamos leyendo. Por mi lado, por el momento viene todo claro. No sé si alguno de los nuevos tiene alguna duda en esto, si no seguimos. O sea, uno tiene que fijar el esfuerzo ordinario, es lo medio que todos los jugadores harían dentro de esa categoría. ¿Sí? Es lo que yo decía antes, uno no le puede exigir en la misma precisión a un nene que está aprendiendo, o a un chico que está aprendiendo, o a un adulto que hace años que viene jugando al béisbol. ¿Sí? En eso uno tiene que ser parejo en el momento de planillar. Paso a la que sigue. Nosotros trabajamos con las planillas de la liga. Hay otro tipo de planillas que son un poco más específicas. Yo voy a explicar sobre estas planillas que son la que la mayoría viene usando. ¿Sí? Se van a encontrar que tienen un lado que es el equipo, que se anotan todos los datos del equipo local, y del otro lado se anotan los datos del equipo visitante. Donde está el equipo local se van a encontrar que se anota el nombre del equipo visitante, el nombre del equipo local, a qué hora comienza el partido, a qué hora termina, cuánto dura el partido. Hay partidos que son por cantidad de innings y hay partidos que son de acuerdo al tiempo jugado. Se van a anotar todos los nombres de los jugadores, ¿sí? Aquí abajo lo que uno anota es el nombre del pitcher y el nombre del catcher. ¿Sí? En este caso se anota el nombre del pitcher y del catcher del equipo local en esta planilla. Sobre este costado, sobre la derecha, ustedes van a ver que hay un montón de iniciales que tienen que ver con las estadísticas que estuvo explicando ayer Matías, ¿sí? Con las apariciones al bate, la cantidad de carreras, la cantidad de hits, si el hit es de una base, si son dos bases, si es un home run, si hay una obstrucción, una base por bola, un golpeado, si llegó a la base por golpeado, si fue ponchado, hit de sacrificio, un fly de sacrificio, esta no me acuerdo qué era, atrapado robando, doble play, o batazo para doble play. ¿Sí? Sobre el costado izquierdo se van a encontrar con que se anotan outs, cantidad de outs que hace el jugador, la cantidad de asistencias y la cantidad de errores que hace el jugador cuando está a la defensa. ¿Sí? Esta parte de acá es cuando va a la ofensiva. La parte de la derecha es para la ofensiva, la parte de la izquierda es para la defensa. Paso a la hoja que corresponde al local. Perdón, al visitante. De la hoja del visitante, que es donde uno va a empezar a planillar, tiene que anotar en qué campo se juega, vuelve a anotar quién es el visitante, quién es el local, qué categoría, la fecha, o sea, la fecha del día en que se juega el partido,
partido número se deja vacío. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a cuando llega la planilla a la liga, el número de partido que se va a consignar. Sí, lo que hay que anotar es el nombre del anotador, que es importante, el árbitro de home, el árbitro de primera, si es que hay, árbitro de segunda o árbitro de tercera. Depende de la categoría, por lo general hay 2 umpires y se anotan de acuerdo en la posición en que estuvieron en la cancha. De este lado se anota exactamente lo mismo, el nombre de los jugadores, el nombre del pitcher y del catcher del equipo visitante, y vamos a hacer lo mismo. Del lado derecho vamos a anotar todas todo lo que sucede cuando el jugador está en la parte de la ofensiva y todo lo que sucede cuando el jugador está en la parte defensiva del lado izquierdo. Cuando uno anota, paso a la que sigue, perdón, cuando uno va anotando a los jugadores en la cancha, en la planilla, ¿sí? Los datos los toma del line-up. ¿Qué va a hacer? Va a anotar apellido y nombre del jugador. El apellido lo va a anotar con mayúscula y el nombre del jugador lo va a anotar con minúscula. La posición de acuerdo a cómo están ordenados dentro de la cancha. Todos saben, ¿no? Los números, cómo van ordenados en la cancha. El pitcher es el 1, el catcher es el 2, la primera el 3, segunda base el 4, tercera base el 5, el shortstop es el 6, el left es el 7, center el 8 y el right es el 9. ¿Sí? De acuerdo a eso uno va anotando las posiciones del jugador que está en la cancha. Van a ver que está a la izquierda de la posición, dice número. Ese número es el número que tienen en la camiseta. Siempre nos aconsejan no anotar ese número hasta que no estén parados en la cancha. ¿Por qué? A veces pasa que no todos los jugadores tienen sus propias camisetas y el entrenador anota con el número que por lo general suelen tener y resulta que cuando están parados en la cancha tienen otro número. Entonces hay que esperar a que estén en la cancha para poder anotar el número. Van a ver que al lado de visitante dice in, que es la cantidad de innings que está jugando o parado ese jugador con esa posición. Si en algún momento cambia dentro de la cancha, es necesario hacer la salvedad y poner el inning en que sale. ¿Sí? Que eso después lo vamos a ver. Para explicar esta parte voy a tomar las otras planillas que se usan. ¿Sí? Van a ver que hay dentro de lo que sería la primera columna, hay un cuadradito rojo. ¿Sí? Cada columna que ustedes ven, yo no me puedo sacar la costumbre de señalar con la mano como si me estuvieran viendo y ustedes no me ven que estoy marcando con el dedo. Marco con el mouse y ustedes ven si yo marco con el mouse, ¿no es cierto? Bien. Van a ver que tienen columnas. Cada columna de estas se suponen que son para los innings. Yo voy a anotar hacia abajo lo que va sucediendo en cada inning. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en el partido, en vez de se batean todos los jugadores y necesito utilizar o bien el turno número 10. Entonces voy a la columna de al lado. Cuando empiezo a planillar no completo toda esta parte acá con los números de los innings. Estos cuadraditos que están acá arriba, yo no lo expliqué primero. Estos cuadraditos que están acá arriba son para escribir el número de inning. ¿Sí? Cuando empieza el partido escribo acá el número de inning y empiezo a desarrollar lo que va haciendo cada jugador hacia abajo. Si llego al número de bateo 9 y se me acabó la planilla y tengo que seguir, viene el jugador número 10, paso a la columna de al lado y vuelvo a escribir el número 1. ¿Se entiende? Cuando termina el partido, cuando termina ese inning, tengo que dar vuelta a la planilla y seguir para el otro lado. En ese cuadradito de arriba, ¿qué voy a poner? Voy a colocar el número de inning y voy a dejar un espacio para no irme anotando los cambios a medida que van pasando. Los cambios los puedo anotar en dos lados en la planilla.
tengo un espacio que es abajo a la derecha, que son las notas, o los puedo ir anotando ahí arriba con un número exponencial. Por ejemplo, si llegan a cambiar al short dentro del partido, pongo que lo cambiaron y escribo un 6 con el exponencial 2. ¿Por qué con el 2? Porque es el segundo jugador que va a estar en esa posición. El primer jugador que ocupa el lugar del short es el jugador que aparece en la cancha. El segundo que ocupa ese lugar es el cambio que viene después. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando empiezo a anotar, van a ver que la hojita de la planilla tiene un cuadrado con rayitas. Cada rayita equivale a una base. Es el espacio que está entre la primera y la segunda rayita corresponde a lo que sucede en la primera base. El espacio que está entre la segunda y la tercera rayita, lo que sucede en la segunda. El espacio que está entre la tercera y la cuarta es lo que corresponde a la tercera base, y entre la cuarta y la primera rayita es lo que corresponde al home. ¿Sí? Yo voy a ir desarrollando lo que va haciendo el jugador de acuerdo a la base que va tocando. Y de acuerdo a eso tengo que ir completando. Se completa al revés de las agujas del reloj. Empiezo desde el home, que es esta rayita, y voy señalando para el otro lado a medida que el jugador va jugando. ¿Está claro hasta acá? ¿Muy bien? Cuando termina el inning, debajo del último jugador que estuvo en su turno del bate, se hace una rayita para señalar en qué lugar quedó el orden de bateo. Muchos acostumbramos a rayar y a completar con lápiz lo que venía debajo. ¿Sí? No se raya, se deja en blanco. Pero sí es importante hacer esta rayita para acordarse en qué lugar debo comenzar del otro lado cuando vuelva al inning siguiente. Esto ya lo había explicado. Las posiciones ofensivas dentro de la cancha son el bateador designado, el bateador emergente, el pinch runner, que es el corredor emergente, y a ustedes les va a aparecer, si alguno usó LiveScore alguna vez, la aplicación que se usa para hacer el planillaje, les aparece el AB, que es el anunciado a batear, que es el próximo bateador. Los outs los van a encontrar dentro de las reglas del planillaje. Cuando un jugador es out, van a encontrar bien claro cuándo es la definición exacta de cuándo es out un jugador. Yo les voy a dar algunos ejemplos ahora para poder ir avanzando y para que no se torne demasiado pesado y que sea más fácil ver con un ejemplo cuándo es un jugador out y cómo vamos anotando el jugador que es out. ¿Sí? Y ahí permiso, cambio de archivo. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta sobre lo que se estuvo charlando? ¿Algún comentario, Mati, Eva? No, re claro. Lo único que por ahí, si Andre puede aclarar, el SB de la planilla, que es porque ya estuvieron preguntando varios si puede ser o robo de base o toque de sacrificio. Sí, me parece que esa planilla no es claro el SH, me parece que Claro. hacía referencia al toque de sacrificio, Claro, y el SB es el atrapado robando, por eso está al lado del CS, que es SB es robo de base, y el claro, CS es atrapado Claro. robando. Están ahí juntos vamos. los dos. Y Dale. me parece que, no sé si cuando lo escribieron No, había mal. una que no me acordaba una de las siglas. El SB es son robos de base, Ahí vamos. SH es el toque de sacrificio, y Ok. el CS es atrapado robando. Lo que pasa es que esta planilla que nosotros usamos acá tiene cosas que están en castellano y cosas que están en inglés.
Entonces por ahí uno se pierde a veces con las siglas. Sí, está claro. Una consulta, si en un mismo inning pasan por muchas diferencias de carreras, un mismo jugador interviene 2 veces al bate Sí, y tiene en una cosa en una es out, en otra llega una base, o jonrón o algo, en un mismo inning, cómo se le da las dos cosas que hace el el bateador, jugador, el jugador? el bate. Lo vas a completando en el mismo renglón. Te va a quedar, espera que vuelvo a la planilla. Sí, más fácil mostrarlo en la planilla. Te va a quedar en distintas Un columnas. segundo y Lo te va a que, quedar lo en que, distintas columnas. Pero espérame que busco la planilla y lo comparto. sí, quizás algo ahí el comentario, André. Lo que explicó André de las columnas del final, donde estaba lo que hablamos recién de SB y demás, turnos al bate, hits y demás, eso en realidad no lo completás hasta que no termina el partido. No es que si el primer turno ya tuvo uno, ya le vas poniendo ahí. Vos esperás a que pase todo el partido y después ahí pones el total de los hits, el total de todo. No sé si a eso iba tu pregunta, al igual. Está, ok. Por ejemplo, tenés el jugador, el bateador 1, ¿sí? Corresponde todo este primer renglón. Cuando llega, suponete que el primer turno al bate batea un hit, entonces haces una rayita acá. El segundo turno, la segunda vez que va a batear, que es dentro del mismo inning, es ponchado. Entonces le haces una rayita acá. Y suponete que tiene la suerte que el inning es tan largo que vuelve a batear una tercera vez y da base por bola, entonces le haces una rayita acá. Es todo dentro del mismo renglón que corresponde a cada jugador. Si ese jugador en ese turno de bate tuvo un sustituto, va a quedar anotado en este segundo renglón y vas a usar el segundo renglón del mismo turno del bate, ¿sí? Para ponerle para hacerle las rayitas que corresponden al bateador que sigue. Y a nivel estadísticas, al quedar después todas rayitas, no sabes qué pasó, qué fue lo primero que pasó. No afecta en nada. No Vos tenés 3 rayitas afecta nada. y está, bárbaro. No afecta nada. Te puede afectar cuando lo anotás acá, si hizo el hit de una base, si hizo el hit de 2 bases, si depende de lo que vos quieras, qué estadística quieras comparar. Perfecto, gracias. Ahí va a estar la diferencia. Claro, la parte del final te sirve para las estadísticas. Si vos querés ver el orden en que sucedieron las cosas, tenés que mirar la planilla en sí. Claro. El mejor relato es mirar la planilla. Paso acá. Bueno, una de las formas de poner poner out a un jugador es ponchándolo, ¿sí? ¿Cómo se anota un ponche? Tenés 2 maneras de anotar un ponche. La K es para explicar que quedó ponchado. Vas a poner una L si el jugador quedó ponchado mirando, y lo que se suele hacer es poner debajo cuántos ponches hizo ese pitcher. ¿Sí? Si lo ponchó, hizo el primer ponche, o hizo el segundo ponche, o el tercero, de acuerdo a cómo va pasando el partido, vas anotando la cantidad de outs que va haciendo el pitcher. Si el ponche fue pasando el bate, se anota una S, ¿sí? En este caso figura un 2, ¿por qué? Porque puede pasar que pasa el bate y es un strike caído. ¿A qué se llama un strike caído? Es cuando se hace el tercer strike y es o porque se le cayó la pelota al catcher o porque el pitcher tiró mal, entonces el bateador está habilitado para poder robar la base, para pasar a primera. Si en ese momento el umpire cantó el strike, el tercer strike, el bateador puede robar la base
y por ejemplo, le agarra el catcher la pelota y el catcher le hace el out, se anota de esta manera: strike, pasando el bate, o sea, un strike con swing, y que el catcher lo toca, entonces se pone el 2, que es el striker, el out que hace el catcher. En cambio, si fue dentro de una jugada, que por ejemplo el catcher le tira la pelota al de la primera base y el de la primera es el que lo pone out, se anota que es un strike con swing y los jugadores que intervienen en la jugada. Primero se anota el jugador que hace la asistencia y después se anota el jugador que hace el out. Y se encierra en un círculo para que nos quede más claro a la vista si fue un out lo que se hizo en la jugada. ¿Sí? André, En las planillas que nosotros tenemos, vuelvo a la otra planilla, nosotros tenemos se te está cortando todo, André. Sí. No sé si a los demás. ¿Qué pasó? Se estaba cortando un poco el audio, sí. ¿Vuelvo a explicar? Sí, igual aprovecho un segundito para mis papás de ahí de infantiles, que quizás eso no les habrá quedado claro porque no entienden bien la regla. A partir de la categoría pre-junior, si en el tercer strike la pelota toca el piso por cualquier motivo, ya sea porque fue un picón y pasó el bate o porque al catcher se le escapó, la pelota toca el piso, el bateador está habilitado a correr a la primera base, siempre y cuando la primera base esté vacía. Esos son los casos que está contando acá Andrea, en donde hay un ponche y igual después del ponche tienen que hacer una jugada para sacarlo out. Pero bueno, a partir de pre-junior lo van a ver todo el tiempo esta regla. Cualquier cosa después la charlamos. ¿Lo vuelvo a explicar esto entonces? No, la aclaraba por las dudas. Bueno, en la planilla nuestra nosotros tenemos este circulito. Cada vez que hay un out, nosotros rellenamos el círculo colocando el número de out que es en el partido, hasta llegar al tercer out. ¿Sí? En la categoría de infantiles, a veces se cambia el inning sin necesidad de tener los 3 outs, porque es con 4 carreras, ¿no? Todavía. Entonces, sí, así es. A partir de pre-junior sí, van a ver que van a completar los outs de acuerdo, o sea, va a cambiar el inning de acuerdo a los 3 outs, en cambio en infantilis va a cambiar el inning de acuerdo a la cantidad de carreras o, en su defecto, de acuerdo a la cantidad de outs. Recuerden que el inning termina con 3 outs, salvo en infantiles que termina con 4 carreras o 3 outs. Vuelvo para la otra. Otro de los outs que puede haber es cuando la pelota va de fly, ¿sí? ¿Qué vamos a anotar? Una F, en el caso de que sea un fly, y de acuerdo al jugador que atrapa la pelota, se coloca el número. En este caso, es un fly al left, que es el número 7, ¿sí? ¿Qué pasa? Dentro de la cancha, en realidad fuera de la cancha, nosotros tenemos cuando ustedes ven la cancha, tiene una forma la forma de cuadrado. Hay una parte de la cancha que se denomina zona de foul, que es cuando la pelota sale afuera de la zona de juego, y si se atrapa un fly en esa zona, se anota con 2 Fs. ¿Por qué? Porque es un fly en la zona de foul, y depende del jugador que lo atrape, se anota el número. Puede ser, por lo general lo atrapa o el catcher, a veces es el pitcher, el de primera, puede ser el de tercera, o depende de la zona donde vaya ese fly, puede ser que lo atrape o el right o el left. P4, ¿sí? Es cuando, por lo general, esto lo van a ver más que los papás de infantiles, los papás de pre-junior en adelante. Cuando el pitcher se voltea para
para hacerle out a un jugador que está en la base, ¿sí? Y se anota el número sobre la base en la que se hizo el out. ¿Sí? Si estaba el jugador en la segunda base y el pitcher voltea para sacarlo ahí, se anota en esa base. Eso sería un pick-off. La L6 es cuando el fly es una línea, ¿sí? La línea es cuando la pelota sale derecha del bate hacia un defensor. Entonces, para diferenciar que es un fly, que la pelota sube, a que es una línea, se escribe con la letra L. Y de acuerdo al time lo mismo, de acuerdo al jugador que la atrapa, se anota el número. ¿Qué puede pasar? Que en lugar de hacer un fly, la pelota va de rolling, es decir, toca la cancha, ¿sí? Va rodando sobre la cancha, entonces ya más de ser en lugar de ser un jugador, intervienen 2 o 3 jugadores en esa jugada. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que anotar el que recibe la pelota, ¿sí? Que es el que hace la asistencia, y a quién le envía la pelota. Entonces, supongamos que ustedes van a ver acá los jugadores parados porque es un PDF y yo lo tenía, o sea, nos habían pasado este PDF y lo teníamos como con imágenes de video, ¿sí? Para ver las jugadas. Eso no lo pude recuperar, así que van a ver las imágenes solitas y van a ver lo que sucedía en la cancha. Yo les hago el relato de lo que estaba pasando en ese momento. El bateador batea un rolling y ese rolling va al pitcher, ¿sí? El pitcher agarra la pelota y su bateador es puesto out. ¿Cómo lo vamos a anotar? Vamos a anotar el 1 que corresponde al pitcher y el 3 que corresponde al jugador de la primera base, ¿sí? De esa manera lo encerramos también en un círculo para que quede más claro. ¿Qué pasa si el rolling va hacia el bateador, hacia al jugador que está en tercera base? Pasa lo mismo, vamos a anotar el número del jugador de tercera base, que es un 5, y si le pasa la pelota a cualquier otro jugador, a cualquier otro compañero que esté defendiendo una base, vamos a anotar de acuerdo al lugar a donde fue esa pelota. Por ejemplo, si bateo y el bateador corre a primera y la pelota había ido al jugador al que está defendiendo en la tercera base, anoto un 5 porque es el jugador de la tercera base que se la pasa al de la primera, que es el jugador número 3, y en ese momento queda out el bateador. Todos los ejemplos que estoy dando ahora son de bateadores. Cuando sea un jugador que está dentro de la cancha les voy a explicar diferente. ¿Qué pasa cuando hay un solo jugador que interviene en la jugada? Tengo 2 maneras de anotarlo. Con un 3, si fue solo el jugador de primera que la agarra, o le puedo poner la letra U adelante, que significa sin asistencia. ¿Sí? De las 2 maneras está bien anotado. Hubo un solo jugador, cuando uno ve un 3 encerrado en un círculo, es que hubo un solo jugador haciendo esa jugada, que es el mismo que hace el out y el mismo se hace la asistencia. O que fue sin asistencia. Puede pasar que el bateador hace un toque de sacrificio, o hace un toque con la pelota. ¿Qué es un toque? Es cuando el bateador golpea la pelota y queda cerquita del catcher, ¿sí? Entonces, uno, si quiere hilar un poquito más fino en la jugada, ¿qué hace? A esa jugada que fue un toque, le pone la letra B, que significa, que es en inglés sería bunt, que es un golpe chiquitito. Entonces, anota que la agarra al pitcher, que es el 1, se la pasa al de primera, y por eso le pone la B, porque fue un toque. ¿Qué pasa cuando un jugador o el que queda out es un corredor? ¿Sí?
se van a encontrar en la planilla con, por ejemplo, estas inscripciones. El jugador, o el bateador, llega a primera base por una base por bola. Este número 2 es que es la segunda base por bola del partido, ¿sí? O de ese pitcher. Cuando viene su compañero que va a batear detrás, ¿sí? Batea la pelota, este jugador que está obligado a correr, que es puesto out por la jugada. Esta jugada, uno cuando lee el 6 y el 4 es porque interviene el short que le pasa la pelota al jugador que está defendiendo la segunda base, ¿sí? Ustedes se van a encontrar acá que dice O6. ¿Por qué? Porque cuando este jugador está haciendo out, el bateador llega a la primera base con la pelota que estaba ocupada, ¿sí? La pelota la tenía ocupada el shortstop, por eso se pone el número 6. Algunos todavía utilizan para esta jugada la elección de fildeo, ¿sí? En la aplicación en el iScore van a encontrar que no existe esta forma de anotar, que no existe la pelota ocupada, sino que es una elección de fildeo. Saben todo lo que es la elección de fildeo, ¿no? Los que están en la defensiva eligen a qué jugador poner out. Puedo poner out al jugador que va a correr o puedo poner out al bateador. Entonces, el bateador llega seguro a la primera y el que es out es el que va a la segunda base. Les muestro otra jugada de eliminación de un corredor. Le hace un rolling que va al center, el center se la pasa al short, y el corredor que está en la segunda, que estaba yendo a la segunda base, es puesto out. Entonces, ¿cómo lo voy a anotar? Voy a anotar que la pelota pasa del center, que es el 8, al short, que es el 6. Y voy a anotar que el bateador llega a la primera base con la pelota ocupada por el center, que es el que está haciendo la asistencia del out en la segunda base. Perdón, ¿sí? André, ¿te Sí. puedo frenar ahí? En Estaba esperando que me frene alguien. Sí. ¿En esa jugada no le das el hit al bateador? No, porque la pelota está ocupada. Es un fielder, llega a la base por un fielder choice. Pero si no hubiese un corredor, hubiese sido un hit. Si no hubiera corredor, sí, hubiera sido un hit. Pero habiendo un corredor, otro ocupando la base, está haciendo una elección de fildeo, el de la defensa. Está eligiendo a quién está decidiendo a quién pone out. Yo la banco a André, ¿eh? Para mí no es hit. Si hay un out en la jugada, no hay hit. Bueno, es nuevo, buenísimo. La elección de fildeo es siempre que tenés un jugador ya en la cancha, ¿sí? Tenés que tener menos de dos outs, o hasta 2 outs, para hacer la elección de fildeo, y uno lo anota en el momento que vos ves en la cancha que están decidiendo a ver a quién ponen out. Puede pasar que sea out el que está corriendo a segunda, te puede pasar que sea out el que está corriendo al home, entonces llega porque la pelota está ocupada por otro jugador. Perdón, Andrea, una pregunta, porque yo esta vez, por ejemplo, lo venía anotando así. Para mí en este tipo de jugadas, en donde la pelota claramente pasó el infield porque llegó al center, Sí. Para mí el tiro desde el outfield hacia lo que vendría a ser primera base, que hay posibilidad de out, sí, obviamente, pero no es tan claro que va a llegar el out desde el outfield hacia primera. Por eso yo le daba, sí el out en esta jugada, ponele 8-6 como lo dijiste vos, pero al bateador, corredor, lo ponía como hit, como un sencillo. Entonces Claro. no. Bueno, ahí entra en juego la apreciación entra en juego la apreciación del planillero, ¿sí?
vos podés entender que lo primero que hubo fue un hit y sale más tarde a correr el corredor, a la segunda base. Si por las dudas salió corriendo más tarde, entonces te parece la apreciación tuya que hubo un hit y después fue el out, ¿sí? Pero en este tipo de jugada lo que está viendo es una elección de fildeo. Podría Claro, haber tirado. eso es lo que yo no me queda claro, porque no es una elección de fildeo, es una bola ocupada, porque si es una elección Claro, de es una fildeo bola es que tenía opción de sacarlo out, y no tenía opción de sacarlo out al bateador, corredor. pero no es un hit, es pelota ocupada. Está bien, entiendo que no sea un hit, pero tampoco sería una... entiendo yo por elección de Antes fildeo era- es que yo tengo la elección de sacarte out y elijo no hacerlo. Claro, Simon. antes se estaba como elección de fildeo. Cuando cambiaron las reglas del planillaje por estas dudas que te surgen, si lo anoto como un hit, si era elección de fildeo o no, se tomó la decisión de ponerlo como pelota ocupada, para dejarlo más en claro. No fue un hit, pero la pelota estaba ocupada por el corredor, por el que hizo la asistencia para hacer el out. Lo que pasa es que a veces tomás la elección de querer hacer un doble play por ahí. Lo podías poner en out al primero, pero te da la Claro, posibilidad de hacer un doble play. claro, depende cómo viene la jugada. Entonces la pelota está ocupada. Ahí le tenés que dar el beneficio de la duda a la defensa. Ok. 8, ¿querías decir algo? Ok, dice que al final de la charla lo aclaramos. Bueno, avancemos. Sí, eso mejor que lo aclare 8. Dale. En esta jugada que tengo yo acá es el jugador hace el mismo bateador, hace un hit. Los hits se anotan de esta manera, ¿sí? Con una rayita que parece como si fuera un poste telefónico. Cuando es de primera base se hace una rayita horizontal, cuando es de segunda base se hacen 2 rayitas, cuando es un hit de 3 bases se hacen 3 rayitas. En este caso el bateador hizo un hit de primera base. Ese hit le permite correr hasta la tercera, pero en la tercera base es puesto out por el left que le pasa la pelota al de la segunda base, ¿sí? Debe ser puesto out entre la segunda y la tercera base por los jugadores que intervienen. Entonces, lo que voy a hacer es esto, anotar el hit con esta rayita vertical y la rayita horizontal, hacia dónde fue la pelota fue hacia la zona del left, por eso está el 7 puesto acá. Esta rayita que es para continuar la jugada, ¿sí? Llegó hasta la segunda base, pero en el medio fue puesto out. Entonces pongo que fue out del 7 al 4, que es la segunda base. En este caso, la jugada es, el jugador llegó a primera por base por bola, ¿sí? Es puesto out por un pick-off, mientras que está otro bateador en el orden de bateo, y lo que se hace es anotar quién es el bateador que está en ese momento en el turno del bate. ¿Sí? Cuando uno lo hace en la aplicación, no es necesario estar anotándolo el turno del bate porque lo hace solo la aplicación. Cuando uno lo hace en el papel, es necesario anotar qué jugador es el que está bateando en el momento de que un jugador que está en la cancha es puesto out. Puede ser que este jugador que fue out era el segundo jugador en el turno del bate, pero es out cuando está en el turno del bate el jugador número 6. Entonces es necesario aclarar en qué momento, cuando es puesto out, en qué momento fue puesto out. ¿Cómo anotamos un doble play o un triple play?
El doble play es una jugada que realiza la defensa cuando dos jugadores que están en la ofensiva son eliminados como resultado de una jugada continua, siempre que no haya error entre los outs. Existe un doble play forzado y un doble play forzado a la inversa. Y se da crédito a todos los jugadores que participan en la jugada, es decir, que realicen un out o una asistencia. Y en ese momento puede presentarse una jugada de apelación. Yo les voy a explicar solamente el doble play para no hacer mucho lío. ¿Cómo lo anoto? Si fue, supongamos, son dos jugadores continuos, uno estaba en la segunda base, llega a la primera a través de un hit que va a la zona del left. El jugador que sigue después batea un fly que también va a la zona del left. ¿Sí? Este jugador avanza porque está forzado para avanzar o intenta avanzar, es puesto out porque la pelota estaba en el aire, ¿sí? Y este es out porque la pelota fue atrapada por el left. Como es una jugada de doble play, se anotan los dos outs y se enlazan con una rayita, para que quede claro que fue una jugada doble. En la estadística después se le va a anotar a este jugador que hizo un batazo para doble play. Que está puesto, creo que para el final en la parte final. Otra forma de anotar un doble play es con un strikeout, pero este jugador es atrapado robando. Este hace el strikeout, el catcher agarra la pelota y la tira a la segunda base porque el jugador que ya estaba en base intenta robar la segunda. Entonces se anota atrapado robando, que fue la pelota del catcher a la segunda base, perdón, y se vuelve a enlazar la jugada de doble play. A veces puede pasar que la jugada de doble play es entre, supongamos, el orden de bateo número 2 y el orden de bateo número 5. Entonces hay que trazar toda la raya que vaya atravesando toda la planilla. Por eso es necesario usar diferentes colores. Yo eso me olvidé de decirlo. Las planillas se hacen en lápiz, ¿sí? Y usamos diferentes colores para anotar los outs. Bueno, este es otro ejemplo de un doble play. ¿Sí? Este jugador estaba en la tercera base, había llegado por un triple hit, o un hit de 3 bases, y que fue a la zona del center, el hit. El jugador que sigue batea la pelota y es puesto out en la primera. Entonces, fíjense cómo están anotadas, cómo viene la jugada. La pelota fue del short a la primera base, ¿sí? O al revés. Y el de la primera se la tira al catcher y este es atrapado robando el home. ¿Sí? Esa sería la jugada. Batazo para doble play. Se acredita al bateador cuando se presenta lo siguiente: menos de 2 outs, uno de los dos corredores forzados a avanzar o forzado en orden inverso, batazo de rolling al infield que provoca 2 o 3 outs o los habría producido de no haber error decisivo, y el símbolo que se usa es el GDP. Si lo que hizo fue un batazo que provocó un batea y lo que provoca la jugada es un doble play, a ese jugador se le anota esta sigla, que hizo un batazo para doble play. ¿Sí? ¿Querés que siga, Simón, o querés ir a las preguntas? Yo por la hora que es. Si querés, seguimos un poquito más y después vemos. Sigamos 5 minutitos más, a menos que tengas acá yo justo un corte. No, iba a seguir explicando. Dale. Vamos unos minutitos más y después cortamos. Ven, en este caso se hizo el... Me quedó esto. ¿Ustedes ven acá una rayita? ¿O ven el todo entero? Sí, me quedó ahí el audio. Es la audio. Sí, ahí va. Ahí está. Ahí está. Bueno, sigue apareciendo el audio. Está un poco colgado de internet. Tengo a Mica estudiando arriba, que está en clase, que está haciendo un parcial.
Así que por eso se corta internet. Paso a esta que es más fácil para explicar un triple play. Tenemos al primer bateador que llegó por base por bola a primera base, por el segundo bateador llega a segunda base, por eso se pone el 2, porque a la segunda base llega por este bateador. El segundo bateador batea un hit al center, ¿sí? Por eso llega a primera base, pero el que viene tercero batea y son puestos out los 3 jugadores. Eso es un triple play. Entonces, ¿qué voy a anotar? La pelota la recibe el jugador de tercera, ¿sí? El jugador que estaba en segunda, que quiere avanzar a tercera, es puesto out. El jugador que estaba en primera trata de correr a segunda, entonces el de tercera le pasa la pelota al de segunda y es puesto out este corredor. Y el corredor que bateó la pelota es puesto out antes de llegar a primera o llegando a primera. Entonces, lo que hizo fue un batazo, bateó para triple play. Por eso se le pone batazo de doble play, pero en realidad lo que produce es un triple play. ¿Sí? Pero el batazo de él lo que hace es que estos 2 jugadores queden out, entonces por eso se pone de esta manera. Batea un batazo de doble play y los 3 quedan out. Y ahí se acabó el inning. Porque hizo los 3 outs juntos. Y quedan los 3 enlazaditos. Los doble plays, ¿qué? Paro acá. Sí, ahí está. Bueno, si querés justo terminar ahí lo de los doble plays y cortamos. Dale. En la planilla van a tener estas siglitas, entonces se le va a anotar a la defensa el batazo de doble play y a la ofensiva, a la defensa se le anota que hicieron el doble play y a la ofensiva se le va a anotar que hubo un batazo de doble play. ¿Sí? Y ahí paro acá para no hacer más lío. Dale. Le damos tiempo a Matías para explicar lo de la pelota. Sí, no sé si hay preguntas. Si hay alguna pregunta. 8, ¿querés contar? Simón, una pregunta antes Sí. de la última slide que mostró André. ¿El doble play a qué jugador se le anota? ¿A los 2 que intervinieron en la jugada? ¿Al que hace la asistencia? A todos los que participaron. A todos los Todos reciben la estadística de doble play, ¿ok? Sí. Ok. En la parte Había una defensiva. La parte Claro, defensiva, claro. La parte defensiva. La parte defensiva, en la parte ofensiva va Solo al El que bateador. batió Solo al doble bateador. play. Ok. Sí, había una pregunta de Luna que preguntaba cómo anotabas cuando es el tercer strike caído, pero llega seguro a la base. que robó la base. Strike caído y base robada. Ok. El SB. Claro. No, perdón. ¿No? ¿No se anota No. ponche ahí? Se anota KS. ponche, se anota el ponche y que avanzó el corredor. Y se especifica si fue un well pitch o un pass ball. Claro, tenés razón. Pero no es base robada. No, no es base robada. ¿Y si no hay ninguno de los dos? Avanzás por ponche y well pitch, o ponche y pass ball. Porque la El pelota... Mati, si es caído, es el ponche y error del 2. Mati. También. Ujú. O porque... Cualquiera de esas 3 pueden ser. Tener esas 3 posibilidades solas en el home de cómo haya llegado a primera. Claro. No te la quiero complicar con algún ejemplo, pero... Tirá. Complicala, Simón, complicala. Pero es un picón, ese swing, hay hombre en segunda y el de segunda se va al robo y el catcher decide tirar, agarra la pelota, frena ese picón y decide tirar a tercera en vez de tirar a primera. Estaba la primera libre, entonces el bateador puede correr a primera y ahí no hay error. No. Sí, Ahí. es un will pitch. A menos que le des el white pitch porque fue un picón. No. Me cago, pero... El white pitch. Es el ponche con el white pitch.
Claro. No, pero yo entiendo a lo que va Simón. Una jugada en un wild pitch, una jugada donde el catcher hubiese tenido la oportunidad de sacar al corredor en primera, de no haber sido porque eligió jugar por tercera, ¿no? ¿Sabemos? Exactamente, eso es lo que digo. Tenía Bien, la posibilidad ahí se anota el ponche, ¿sí? O 2, bola ocupada del 2. Ok, está bien, perfecto. Así es. No importa que fue wild pitch o passball, porque de haber hecho la jugada por primera, no se anota si fue wild pitch o passball, porque no influye porque no llegó 6 justamente el corredor a la primera. Es un detalle igual. No. Sí, son los detalles mínimos. Mati, ¿podés explicar lo de la bola ocupada? Sí, pero... Dale. Primero, había un ejemplo que dio André. Antes que nada, André, explicaste un montón de cosas en una hora, así que... Que hay algo que me equivoqué, que era una P, que yo expliqué que era un pivot, y en realidad era porque la agarró el pitcher. Exactamente, eso es la P, se indica para el pop fly. ¿Qué es un pop fly? Es un batazo de fly que es muy elevado y que no recorre mucha distancia, ni hacia adelante ni hacia los costados. Suele ser el típico fly de grandes ligas, como se lo llama, que cae en línea recta en la zona del infield. A eso se le llama pop fly, entonces se anota con la P y el número del jugador que hizo la atrapada. El pick-off, que es el volteo, se anota PO y PO, listo, del 1 al 3 o del 1 al 4, del 1 al 6, de acuerdo a dónde fue la jugada. Eso por un lado. Bien, la bola ocupada. La bola ocupada es algo que apareció en los últimos años en los manuales de anotación y por eso no es muy conocido. La gran diferencia es que nosotros siempre lo llamamos fielder choice, hasta que nos dimos cuenta de que se llamaba bola ocupada. La gran diferencia es que la bola ocupada es cuando el bateador corredor llega a la primera base a raíz de que la defensa eligió eliminar a otro corredor más avanzado, que pudo haber sido out, o que fue out, o pudo haber sido out de no haber sucedido un error, no haber pasado un error decisivo. Por ejemplo, un error decisivo, hay muchas formas, muchas maneras de ver el error decisivo. El ejemplo más fácil: hombre corredor en primera, rolling al shortstop, el shortstop fildea la bola, se la lanza al segunda le pegan el guante y se le cae. ¿Sí? Si al segunda base hubiese retenido la bola, el corredor hubiese sido out. ¿Sí? Entonces, a pesar de que llegó safe, se le tiene que poner bola ocupada. El fielder choice es cuando el corredor llega seguro. ¿Sí? O sea, batazo al shortstop exigido, el corredor de primera a segunda es muy rápido, y no intentan poner out al corredor que iba de primera a segunda y no lo logran, seguro el bateador corredor llega a primera por fielder choice. Y no tenés un hit ahí tampoco. No tengo hit ahí. Pero entonces, volviendo al ejemplo. Sí, se le acaba de preguntar a... Palo al center. Y no llegan a sacar a ninguno de los dos corredores. Me estás diciendo que es un fielder choice. Y no es un hit. Bueno, ahí mientras estábamos hablando, le pregunté al jefe de anotación. Mario, te silencio. Ahí está la interpretación, hay que ver, hay que analizar la jugada, la potencia del hit, si realmente había chances de que haya out en segunda, porque a veces tiran por tirar a segunda, y sabemos que no había ninguna posibilidad. Entonces, ante la duda, siempre hay que acreditarle el hit al bateador. ¿Sí? Ahora, si vemos que era una jugada realmente apretada, habría que ver ahí
¿qué decidimos? Si ponerle bola, hit, fielder choice o bola ocupada, depende de lo que haya sucedido. En general, se pone imparable, hit. Pero si hubiese sido out, yo le pondría bola ocupada. Yo. Ok. Entonces, si tenemos corredor que va de primera a segunda, Ujú. si haya out o error, es bola ocupada para el bateador corredor. Claro. No, yo creo que Exactamente. ahí está el tema. Si es out, es bola ocupada y no le das el hit. El problema es si Ujú. llega seguro. Si llega seguro tenés que determinar si fue un fielder choice o si era un hit, porque no tenían chance Sí. de sacar a ninguno de los dos. También tenés que tener en cuenta quién es el corredor. ¿Sí? O sea, es un abanico de situaciones que vos tenés que analizar. Si vos ves que el corredor, no sé, era muy lento, era muy rápido, anotás una cosa, anotás la otra. O si el batazo fue muy corto y el corredor era rápido y no sé, salió tarde o más. O sea, hay que analizar toda la jugada en sí. La jugada en el momento. Claro. Como siempre, como le digo, ante la duda beneficiamos al bateador, porque batear una pelota es mucho más difícil que correr. Entonces, hay que, o que lanzar inclusive. Entonces, hay que darle siempre el beneficio al corredor en ese tipo de jugadas. No sé si había otra duda por ahí que le hayan preguntado. Sí, perdón, Mati. Ahí entonces en lo que acabas de decir, que ante la duda beneficiamos siempre al bateador. Sí. En el ejemplo que habíamos dicho de la pelota pasa, está en la zona del outfield, el 8 se la pasa al 6, hacen una, entonces, y lo ponemos como bola ocupada en lugar de darle el hit al bateador corredor. Sí, por eso, pero hay que ver qué pasó, porque si el bateador dio una línea corta, supongamos, vamos a una situación que podría ser bola ocupada, claramente. Un batazo corto, el outfield estaba jugando adentro, o sea, y fue directamente a retirar al corredor de primera a segunda, y es bola ocupada. Ahora, si el batazo fue hacia los lados de alguno de los jardineros, el corredor salió tarde, o era lento, y demás, le damos hit. Hay que ver, hay que interpretar, hay mucha interpretación. Perdón, yo vuelvo a la pregunta del strike caído. ¿Cómo lo notás? Como strike caído, pero llegó. Ponés el KS, Sí. pero ¿después qué? O sea, en la planilla en sí, KS, pero llegó, le haces la línea como que llegó. Claro. Claro, pero Entonces no le pones el out, ¿cómo lo marcás? Porque yo siempre pensé que Claro. el KS era caído y se iba, o sea, que el KS iba No. a seguir. Hay que poner si fue un pass ball o si fue un will pitch. Ujú. Si se fue. Pero ponele que fuera por un pass ball. Sí. Pones KS y la PB de pass ball. Ujú. Y le das como que llegó a la primera. Claro. Claro, pero En la- entiendo yo que no lo escribís grande como estaban los ejemplos de Andre, que estaban en el medio, la KS, cubriéndote todo, sino que lo haces en el costadito entre Claro. las dos rayitas del home y la primera, en ese cuadrito. Andre lo mostró así, se veía re grande, después lo tenemos en la planillita así chiquitito, que hay que escribir Claro. 4 letras, pero bueno. Vos, anotándolo ahí al costado, le mostrás al que vaya a leer la planilla después que ese bateador llegó a primera a raíz del ponche y del pass ball o del wild pitch. En la estadística, al pitcher se le acredita el strikeout y al bateador corredor también. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Débora, Emilce. ¿No? ¿Las chicas de femenino tampoco? Yo, Marce, una pregunta. En la jugada que estábamos hablando de que sacan al corredor en segunda, pero que consideramos que el batazo es de hit, ¿cómo se marca que es la misma jugada? ¿Cómo me doy cuenta cuando miro la planilla que lo sacaron en la misma jugada que bateó un hit? Porque al corredor
sea, el que estaba en segunda le tenés que poner, cuando es out, el número de chiquitito, le ponés que fue durante el turno del bateador que seguía detrás. Ah, arriba a la derecha, ¿no? Lo que habías marcado. Claro. Arriba a la ok. derecha, que fue en el turno, suponete que el que es out, el corredor que estaba en segunda fue el segundo en el bate, y es out en el turno del quinto, porque los dos que estaban es el out en el turno del quinto, porque los dos que estaban antes también fueron out, entonces pones que fue out, que fue atrapado robando en el turno del quinto bate, y en ese caso sería el tercer out. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Y en ese caso la jugada se marca como hit. Sí, por eso era lo que estábamos hablando. Hay que interpretar de acuerdo a la situación. Claro, de acuerdo a la situación. Puede ser que haya llegado, le podés anotar que fue una pelota ocupada porque fue out el que estaba en la segunda base, o depende cómo fue la jugada, puede haber sido un hit, y el tercer out es el jugador que fue atrapado robando. Ok.